Hermanos amados, muy buenos días, que Dios los bendiga a todos ustedes, amigos también. Un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. La semana pasada terminamos de estudiar el Evangelio según San Juan y ahora en esta semana vamos a meditar y a orar sobre algunos pasajes que meditaremos del libro de Hechos de los Apóstoles, o como bien lo han mencionado algunos, Hechos del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a usar la metodología que hacemos uso en estas reuniones de cada día por la mañana en el horario de las 07 horas a 8 horas, un tiempo de meditación bíblica y oración. Desde que se dio inicio a esta pandemia, a esta cuarentena, a este confinamiento, hemos tenido este tiempo especial. Los miembros de la Junta Directiva Nacional de la Alianza y también los hermanos consiervos presidentes de los diferentes distritos que hay en nuestro país. Y la primera porción para este momento, para este día, es Hechos capítulo 1, vamos a leer los versículos 6 al 11. De Hechos 1, 6 al 11. Dice de la siguiente manera: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cuando el Señor Jesús murió y resucitó, vivo, con un cuerpo glorificado, estuvo aquí en la tierra otros 40 días. Como 3 años su ministerio público, luego 40 días. Y él ascendió al cielo y les dijo a sus discípulos que no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos o llenados con el poder de lo alto. Esto es el Espíritu Santo de Dios. El otro consolador que Jesús dijo que vendría, porque él le anticipó a sus discípulos: ustedes no van a quedarse solos, les enviaré otro consolador. Y la palabra otro, como hemos explicado ya en algunas ocasiones, significa otro igual a. Venía otro igual a Cristo, porque Cristo es Dios. Cristo habló aquí en la tierra las mismas palabras que oyó hablar al Padre. Y el Espíritu Santo de Dios habla las mismas palabras que dijo Cristo, porque las tres personas son Dios. Dios es trino. Él se ha manifestado, Él se ha revelado como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor, según indica este pasaje, Él ascendió al cielo y descendió el Espíritu Santo de Dios, no solamente para estar a nuestro lado, sino para vivir dentro de nosotros. Recuerdan en Juan, allí se dice en el capítulo 16,
el Señor Jesús dijo, pero conviene que yo me vaya, porque si Él no se iba, el Espíritu Santo no vendría. Y el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, cuando Él estuvo en carne, cuando Él se humanó, cuando se hizo como uno de nosotros, Él podía estar en un solo lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo de Dios llena toda la tierra. Él está en todas partes. Por esto le dijo a la mujer samaritana que no era ni en Samaria ni en Jerusalén, no eran los únicos lugares de adoración, sino que como Dios está en todas partes, Él merece ser honrado, alabado y adorado. Y hay que adorarlo a Él en espíritu y en verdad, en cualquier lugar, rinconcito del mundo, allí está Dios y Él puede ser adorado. Vino el Espíritu Santo de Dios, como se explica más adelante en Hechos 2, el otro consolador que el Señor dijo que vendría. Y Él dijo que cuando venga, el versículo 8, pero recibiréis poder de lo alto, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces cuando ellos sean investidos de poder, llenos del poder de lo alto, me seréis testigos. ¿Quién es un testigo? Es una persona que está dispuesta a entregar su vida por la causa de Cristo. Cada creyente, cada discípulo, cada hombre creyente tiene que ser un testigo. Cada mujer cristiana debe ser una testigo de Cristo. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, comenzando por Jerusalén, al mismo tiempo en Judea, también en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, cumplió con la gran comisión. Él predicó en Jerusalén, Él predicó en toda Judea, Él también estuvo en Samaria y Él estuvo hasta los confines de la tierra, del mundo conocido de entonces. El Señor predicó por todas partes, de manera especial alrededor de Jerusalén, pero simultáneamente. Y esto quiere Dios hoy de nosotros. No está diciendo aquí el Señor que primero hay que predicar el Evangelio en nuestra Jerusalén y después que prediquemos en toda nuestra Jerusalén, entonces tenemos que predicar en Judea, y luego que lo terminamos en Judea, entonces tenemos que ir a predicar por toda Samaria y luego hasta lo último de la tierra. No, sino es mientras predicamos el Evangelio aquí en nuestra Jerusalén, que sería en la ciudad en la que vivimos, tenemos que predicar el Evangelio en toda Judea, en todo nuestro país, en toda Samaria, en todo el continente latinoamericano y hasta lo último de la tierra, a la India, a la China, por los Países Bajos, África, en todo lugar, predicar el Evangelio del reino. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos, dice, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá por segunda vez, como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo prometió regresar. Las profecías se han cumplido y nosotros estamos esperando su retorno. Será en un abrir y cerrar de ojos. Vendrá como ladrón en la noche para las personas que no están preparadas, pero la Biblia nos insta a velar esperando el regreso del Señor.
Entonces vamos orando al Señor, dándole gracias porque hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios está dentro de nosotros y que hagamos uso del poder de Dios que está dentro de nosotros, la persona del Espíritu Santo, Cristo mismo viviendo en nosotros y con nosotros para que seamos testigos de su amor, para que hablemos de Cristo y mostremos la vida de Cristo en medio de este mundo en el cual vivimos. Oremos al Señor. Soberano Señor, te damos gracias por esta mañana, por este día de meditación bíblica y oración. Gracias, Señor, porque tú resucitaste con un cuerpo glorificado y regresaste al cielo, a la diestra del Padre Dios, lugar del cual nunca debiste venir, pero por amor de nosotros viniste para morir en lugar nuestro en la cruz. Luego resucitaste y diste claras instrucciones que vendría el Espíritu Santo de Dios y llenaría a los creyentes con el poder del Espíritu Santo de Dios para que sean testigos, para que hablen de Cristo con denuedo, para que lo hablen con claridad, con valentía, en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Oramos, Señor, en este momento por los misioneros que están predicando el Evangelio en todo lugar del mundo, que sean llenos del poder de lo alto y que muchas personas te conozcan a ti como el único Salvador. Y nosotros, Señor, que sigamos orando, que sigamos también sustentándolos, dando nuestras promesas para que ellos puedan cumplir la labor que tú les has encargado. Bendícelos, Señor, y a cada uno de nosotros en las ciudades y países donde vivimos. Señor, que seamos testigos, que hablemos de Cristo, pero más que hablar, que mostremos a Cristo viviendo dentro de nosotros. Porque cuando todos vivimos como Jesucristo, entonces en el pueblo cristiano, en los discípulos de Cristo, se produce una perfecta unidad, la unidad doctrinal. Cuando vivimos como Jesucristo, entonces hay también la unidad entre todos los creyentes de los diferentes grupos, organizaciones, iglesias. Señor, que tu nombre sea glorificado. Muchas gracias porque ascendiste y tú dijiste, tú mismo regresarás por segunda vez y te estamos esperando, Señor. Esta vida nuestra aquí en la tierra pronto se termina y te esperamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un segundo pasaje es Hechos 2, 1 al 13. Tiene que ver con la venida del Espíritu Santo. Quiero anticipar que la venida del Espíritu Santo fue un hecho único. Una sola vez. Es irrepetible. Bueno, hay algunas personas que cuando están predicando oran para que venga el Espíritu Santo, para que descienda otra vez. No es correcto orar para que descienda, ya descendió. El Espíritu Santo está entre nosotros, está con nosotros y está en nosotros. Pero en las personas que no le conocen a Él, el Espíritu Santo todavía no vive dentro de ellos. El Espíritu Santo vino y se produjo todo un estruendo y los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Repasemos este pasaje. Hechos 2, 1 al 13, dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas u otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, porque fue un hecho único, irrepetible, se juntó la multitud, miles de personas, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Y quiénes estaban allí? ¿De qué grupos étnicos? ¿De qué naciones o nacionalidades? 9: partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos, es decir, los que no siendo judíos se habían convertido al judaísmo, se habían hecho judíos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o están ebrios, están borrachos. Maravilloso hecho, acontecimiento, único en la historia. Como ya lo hemos mencionado, Jesús ordenó que no se fueran de Jerusalén. Se quedaron allí 120 personas en un lugar llamado el Aposento Alto, en una terraza muy amplia, y ahí estaban en ruego y oración, hasta que en el día 50, después de la resurrección, vino el Espíritu Santo, y vino y se produjo un estruendo, porque lenguas repartidas como de fuego se asentaban sobre cada uno, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Como habían allí en Jerusalén en aquellos días muchos grupos étnicos, muchas naciones, y cada nación tiene su lengua. Los galileos, los judíos, comenzaron a hablar en otros idiomas, idiomas que ellos no conocían, que ellos no habían aprendido. Esto por el poder de Dios. La mayoría de ellos hablaba arameo, pero comenzaron a hablar en otros idiomas, como si nosotros, las personas que hablamos un solo idioma, comenzáramos en una reunión a hablar idiomas de personas presentes allí de otras naciones u otras nacionalidades u otros grupos étnicos. Esto fue maravilloso. Por eso bien se dice que la iglesia nació misionera. Cada uno de los 120 comenzó a contar las maravillas de Dios. Dice el versículo 11: cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Era como si en una reunión estuvieran alemanes, franceses, los chinos, también los indios de la India. Y nosotros solamente hablamos el idioma castellano, y unos comienzan a hablar en alemán, y otros en francés, y otros en mandarín, y otros en el idioma indio, y así. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo, el poder del que cada uno de los 120 fue lleno. Cristo los llenó con su Santo Espíritu y testificaban con poder la palabra de Dios.
Hermanos queridos, Juan fue el que dijo que Cristo mencionó que cuando venga el Espíritu Santo de Dios, entonces el Espíritu Santo de Dios convence de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí nosotros en este pasaje estamos viendo el cumplimiento profético, tal como Jesús lo anticipó. El Espíritu Santo de Dios fue el que convenció de pecado. Y todos hablaban las maravillas de Dios. Pedro se puso de pie, predicó un mensaje bíblico y con el poder del Espíritu Santo como 3,000 personas se añadieron y conocieron al Señor, se arrepintieron de sus pecados y de sus maldades. La obra del Espíritu Santo de Dios era evidente. Vamos orando al Señor para que Él nos llene de su Santo Espíritu y que no contristemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo lo contristamos? Cuando el Espíritu Santo gime, cuando llora, cuando pecamos contra Dios. La persona del Espíritu Santo se entristece. Pablo dijo en la carta a los Efesios, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios o al Espíritu Santo de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir una vida agradable. Y hermanos queridos, nosotros no convencemos a nadie. El que convence es el Espíritu Santo de Dios, de pecado, de justicia y también de juicio. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, contar las maravillas de Dios, como dice el versículo 11. Las maravillas de Dios que Él ha hecho en nuestras vidas, las maravillas de Dios que Él ha hecho en nuestro hogar, en la iglesia local de la que somos parte. Tenemos que contar las maravillas de Dios y entonces mostrar también en nuestras vidas las maravillas de Dios para que la gente que no le conoce conozca a Jesucristo como Salvador, se arrepientan, se conviertan, crean en Él, que pongan toda su confianza en Jesús. Tenemos que orar en este momento dando gracias por la venida del Espíritu Santo y por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en toda persona que es su fiel discípulo, discípulos de Cristo. Soberano Señor, tú cumpliste la promesa. Tú dijiste que regresabas al Padre, pero que no nos dejarías solos, sino que enviaste otro Consolador. Y el otro Consolador es el Espíritu Santo de Dios que vino aquel día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección. Así como Cristo resucitó un domingo, también el Espíritu Santo de Dios vino un domingo. Y por esta razón, la iglesia de Cristo se reúne siempre el domingo. Lo apartamos. Todos los días te adoramos. Pero hay un día que lo apartamos para congregarnos y para rendirte culto a ti. Señor, en esta pandemia no ha sido posible que nos reunamos todos. Pero esto pasará. Esta pandemia pasará. Y muy pronto tu pueblo físicamente estaremos congregados para rendirte culto a ti. Cuando estemos en el cielo no estaremos distanciados, no estaremos separados. Allá en el cielo no nos vamos a reunir vía Zoom, estaremos con Cristo en persona. Y permítenos, Señor, que muy pronto disfrutemos otra vez de reunirnos en persona, reuniones presenciales para ofrecerte culto a ti. Pero gracias por esta prueba, por esta tribulación que estamos experimentando, por esta pandemia del COVID-19. Pero esto pasará. Esto es por un poco de tiempo. Tú conoces, Señor, todo lo que hay detrás de esta pandemia. Y te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Llénanos, Señor, con el poder de lo alto.
Llénanos, Señor, del Espíritu Santo de Dios, para que con denuedo, con valentía, hablemos la palabra de Dios, prediquemos, enseñemos la palabra del Señor. Como sucedió con los 120, que cada uno testificaba a otros, y Pedro se puso de pie, y lleno del Espíritu Santo, como 3,000 personas se añadieron a ti. Gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, que no lo contristemos, que vivamos una vida agradable delante de ti. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer otro pasaje. Hechos 2, 36 al 41. Hechos 2, 36 al 41. En esta porción que vamos a leer, el apóstol Pedro fue el que se puso de pie, estando allí en el aposento alto y en un lugar abierto donde estaba tanta gente, había una multitud, porque se escuchó un estruendo cuando el Espíritu Santo de Dios vino de manera única para estar con nosotros y en nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios tocó a mucha gente, los convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entonces tenemos que leer Hechos 2, desde el 36 al 41. Esta es la conclusión de la predicación de Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, le está diciendo a su pueblo, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miren qué confrontativo, Pedro. Si la resurrección de Cristo no fuera verdadera, ciertísima, Pedro tuvo valor para decir, ustedes crucificaron al autor de la vida, ustedes crucificaron a Cristo, aunque Poncio Pilato había decidido dejar en libertad, ningún mal hizo, pero finalmente Pilato cedió a la presión política que ejerció el pueblo judío para que Jesús fuese crucificado y soltara a Barrabás, el homicida. Entonces les dice en el verso 36, ustedes le crucificaron, ustedes le mataron, Dios le ha hecho a Cristo Señor. 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Quiere decir que sintieron tristeza, dolor, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban arrepentidos. Pedro les dijo, arrepentíos. Arrepentíos es, permitan que Dios les cambie la mente. Permitan que Dios les cambie el corazón. Permitan que Dios les cambie la vida. Porque arrepentirse es cambio de mente, cambio de corazón, cambio de vida. Arrepiéntanse, conviértanse, pongan toda su confianza en Jesús. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y toda persona que se arrepiente y que cree en Cristo recibe el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo una persona recibe el Espíritu Santo de Dios? Cuando se arrepiente, cuando se convierte, cuando confiesa sus pecados, cuando pone toda su confianza en Cristo. El Espíritu Santo viene a vivir, a residir de manera permanente en la vida de ese hombre o mujer que se ha convertido al Señor, que ha creído en Cristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Y toda persona que se ha arrepentido y se ha convertido y tiene el Espíritu Santo de Dios, se bautiza, no para obtener la salvación, sino porque tiene la salvación. El bautismo en agua es un testimonio público de un cambio interior, o es un testimonio externo de un cambio interno. En el bautismo en agua
el creyente se identifica públicamente con el Señor Jesucristo. Y dicen, quiero que todos sepan que yo soy un seguidor de Cristo. Y bautizar significa sumergir en agua. Cuando el creyente es sumergido en agua, simboliza que muere para el mundo. Y cuando sale del agua, cuando él emerge del agua, significa que resucita para vivir una vida nueva, como la que Jesucristo vivió aquí en la tierra. Él dijo, arrepiéntense, reciban el Espíritu Santo de Dios y cada uno bautícese, porque para vosotros es la promesa en el 39, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba Juan y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esta perversa generación es la gente que vivía en el tiempo de Pedro, y la de ahora es igual de perversa. Hermanos y amigos, estos últimos años de gobierno y la situación en nuestro país ha sido tan crítica, tan triste. Nosotros escuchamos en estos días de tanta perversidad en este país, tanto robo, tanto fraude. ¿Por qué? Fruto de corazones no arrepentidos. Es el fruto de corazones no convertidos. Gente que no conoce a Dios, ni lo quieren conocer, no tienen temor de Él. Les aseguro, hermanos y amigos, que toda persona que es un fiel seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, hace lo justo y recto, vive santamente. Una persona que tiene temor de Dios, no roba, no blasfema con su boca, no miente, es humilde de corazón, es manso, es honesto, es un intachable administrador, no toca una peseta, un centavo. El que tiene temor de Dios. Pero la persona que no tiene temor de Dios es ambicioso al dinero, porque la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Pedro predicó diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Este mundo que pone su mirada solamente en lo material, en la fama, en el orgullo. Sean salvos de esta perversa generación que es infiel, adúltera, fornicaria, que es una generación que miente, llena de vicios y delitos. Sean salvos. Y la salvación es para todos. También para las personas que viven haciendo lo malo. Para la gente que está encarcelada por haber hecho cosas malas. Para ellos también es la salvación. Todos pueden recibir la salvación que Cristo ofrece. Él no hace acepción de personas. Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, fruto de esta predicación potente de los 120, y Pedro que se puso de pie para predicar y llamar la atención. La gente se arrepintió, se convirtió al Señor. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, Pedro lo hizo lleno del Espíritu Santo de Dios, y él lo usó de una manera poderosa. Así nos quiere usar también el Señor hoy a nosotros. ¿Por qué no hemos tenido algunas ocasiones la efectividad, la fuerza que Pedro tuvo? Porque no lo hacemos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que estar llenos del poder de lo alto, el Espíritu que vino para vivir dentro de nosotros. Oremos al Señor dando gracias por este potente Evangelio
que transformó tanta gente y que sigue transformando hoy a las personas, y que muchos sean salvos de esta perversa generación. Amigos queridos, en este momento ustedes se pueden arrepentir, así como los 3.000 que se arrepintieron ahí en el momento del aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu está hoy con nosotros. Ustedes pueden confesar sus pecados, pueden pedir perdón, creer en Jesús, y la sangre de Cristo los puede limpiar en este momento de todo pecado y de toda maldad. Oremos al Señor. Muy amado Dios, nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, y siempre guiados por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Tú hiciste una promesa, que vendría el Espíritu Santo, que no estaríamos solos, y no estamos solos, porque tú estás a nuestro lado, y no solo a nuestro lado, sino viviendo dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo de Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, se puso de pie, predicó, y como 3.000 personas se arrepintieron, se convirtieron, fueron también llenas del Espíritu Santo y se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, identificándose públicamente con Cristo. Señor, tu sangre tiene todo poder para limpiar todo pecado. Amigos queridos, díganle al Señor en este momento: Señor, yo me arrepiento de todas mis maldades. Límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Hazme una nueva persona. Dame tu Santo Espíritu. Dame el don del Espíritu Santo de Dios. Séllame con tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir una vida nueva desde hoy. Gracias porque en esta mañana, en este día, decido ser salvo de esta perversa generación en la que hasta ahora he vivido. Pero gracias por esta salvación que me has dado en el nombre de Jesús. Señor, muchas gracias por las personas que han tomado la decisión de seguirte a ti. Que puedan estar tranquilos, que puedan vivir en paz, sabiendo que sus pecados han sido perdonados. Y a nosotros, Señor, los creyentes, que vivamos santamente y que no contristemos el Espíritu Santo de Dios, y que prediquemos el Evangelio en el poder del Espíritu Santo de Dios. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y leamos el cuarto pasaje, Hechos 2, 42 al 47. ¿Cómo era la vida de los primeros creyentes? ¿Cómo era su conducta? ¿Cómo era su actuar? Hechos 2, 42 al 47. Estos 3.000 más los 120, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina es en la enseñanza bíblica de los apóstoles. Perseveraban en la comunión unos con otros. Se llevaban bien, estaban unidos. Y en el partimiento del pan participaban de la Santa Cena, recordando que Cristo murió y resucitó. Y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hoy el Señor sigue haciendo señales y maravillas, porque Él es el mismo de ayer, el mismo Espíritu Santo de Dios que estuvo actuando en los apóstoles, también actúa en nosotros. Y Él sigue salvando, Él sigue sanando, Él sigue haciendo maravillas hoy. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, en ese tiempo no había el coronavirus. Los creyentes estaban viviendo como nosotros antes de la pandemia. Estaban juntos y se reunían en el templo y en las casas. Y es como la iglesia del Señor debe seguir reuniéndose. Hay un lugar que se ha construido, un lugar de reunión llamada templo. Y está bien, ahí hay que congregarse todos para rendirle culto a Dios en el templo. Reunidos en el templo y por las casas. En el templo juntos adorando a Dios. En el templo recibiendo la capacitación. Y en las casas, en los hogares, predicando el evangelio del reino. Como el Señor los envió de dos en dos, casa por casa, para que prediquen de Jesucristo. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La mejor interpretación es los que iban siendo salvos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Por qué estaban juntos? ¿Por qué se relacionaban muy bien entre ellos? Porque tenían la misma doctrina, la misma enseñanza, las mismas prácticas. Entonces, la unidad de todas las iglesias en un estadio es el producto de practicar la misma doctrina bíblica, de vivir la misma vida que Jesús vivió aquí en la tierra. Esto es lo que produce unidad. No produce unidad el que las iglesias se junten en un lugar. No produce la unidad el hecho que se junten para salir a marchar por el centro de la ciudad. Más bien, el congregarse todos en un estadio o salir a marchar para testificar de Cristo, dando honor a Cristo, es el resultado de la misma práctica doctrinal. Cuando todos tenemos la misma doctrina y la obedecemos y así le enseñamos, cuando todos procuramos vivir como el modelo, como Jesucristo vivió aquí en la tierra, entonces entre nosotros no habrán contradicciones, sino que habrá una perfecta armonía. Como dice 1 Corintios 1:10, que estéis perfectamente unidos en una misma mente, un mismo pensamiento, una misma doctrina, una misma enseñanza y un mismo parecer. Hay unidad cuando hay unidad doctrinal. Todos vivamos como Cristo, con aquel tiempo vivían como Cristo, entonces estaban juntos y comían con alegría y sencillez de corazón. Pero cuando uno interpreta de una manera y otro de otra manera, entonces allí no hay unidad, allí no hay armonía. Viviendo santamente se produce la unidad. Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo porque estaban juntos. Y eso dice Juan 17, que el mundo puede conocer a Cristo si nos miran a nosotros que estamos juntos, que somos uno. Y no tiene que ver con que estamos juntos físicamente, sino que somos uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo muchas veces, muchísimas veces, yo hago lo que le vi hacer a mi Padre. Yo enseño lo que oí de mi Padre y el Espíritu Santo hace lo que oyó de Cristo. Los tres piensan lo mismo, hacen lo mismo, enseñan lo mismo. Por esto, las tres personas tienen perfecta armonía. Dios es trino. Las tres personas no tienen contradicciones. Y cuando la iglesia de Cristo también vive la vida de Jesucristo,
Cada persona, no importa si vive en la India, la China, Canadá, al sur de África, en Europa, aquí en el continente latinoamericano, en Centroamérica, donde quiera que viva, si vive como Jesucristo, todos los que vivimos como Jesucristo nos juntaremos en cualquier lugar y tendremos perfecta armonía. No uniformidad, pero sí habrá una perfecta unidad, porque es la unidad doctrinal, la unidad bíblica. Cuando vivimos como Jesús, es la única manera cuando podemos estar juntos y en armonía, como se dice en los versículos 42 hasta el 47. Entonces tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude a perseverar, como dice el verso 42, en la doctrina de los apóstoles, porque esto es lo que produce unidad, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Domingo a domingo la iglesia del primer siglo celebraba la muerte y resurrección de Cristo por medio de la Santa Cena, domingo a domingo, y perseverar en las oraciones. Jesús dijo que la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oremos al Señor. Soberano Señor, muchas gracias por la vida de los primeros creyentes. Son un ejemplo para nosotros. Perseveraban en la doctrina bíblica, perseveraban en el partimiento del pan, la comunión unos con otros y las oraciones. Cada uno testificaba y tú ibas añadiendo a aquellos que ibas salvando. Había, Señor, entre ellos unidad, preocupación de los unos para con los otros. ¿Y por qué tenían una perfecta armonía? Porque todos tenían un modelo a seguir. Es Jesucristo. Cada discípulo procuraba vivir como Jesucristo vivió, obedecer lo que Jesucristo enseñó y dijo. Entonces tenían la misma doctrina, las mismas prácticas, la misma enseñanza, la misma predicación. Y esto produjo entre ellos unidad. Pero no hay unidad cuando cada uno interpreta la palabra o la Biblia a su manera. Todos tenemos que ser dirigidos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. El que la iglesia de Cristo se reúne en un estadio, eso será el fruto de la unidad. O que toda marche por una ciudad será el fruto de la unidad. Pero la unidad se produce cuando cada creyente vive santamente, cuando cada creyente imita a Cristo, cuando se parece a Jesucristo, donde quiera que los que somos discípulos de Cristo nos juntemos, entonces tendremos perfecta armonía, perfecta unidad. Y viendo, Señor, la unidad y el amor de los primeros discípulos, entonces la gente era animada y desafiada a seguir a Cristo. Y tú perdonaste, Señor, los pecados de toda persona que se acercó a ti, como lo haces también hoy. Toda persona que se acerque a ti es perdonada, es limpiada, es lavada por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a practicar la unidad. Y practicar la unidad significa vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra, andar como Él anduvo. Por ejemplo, Jesucristo no criticaba a otros, no hablaba mal de otros, no calumniaba. Él es manso, Él es humilde, Él es fiel, Él es disciplinado, Él es generoso, Él ama al enemigo, Él perdona. Y toda persona que practica, que vive lo que Jesucristo hace, entonces con otros siempre tendremos buenas relaciones como hijos de Dios. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Ayúdanos a ponerla por obra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje para orar por los enfermos, porque no hay duda que Dios usó a los apóstoles para obrar sanidad. Cristo sanaba y Cristo también sana hoy. Sí, Él es el mismo. Él no ha cambiado. Jesucristo es nuestro único Salvador.
Él es nuestro santificador, significa que cada día nos hace más parecidos a Él. Y Jesucristo es nuestro sanador, usando a los médicos, la medicina de la farmacia o los remedios de la naturaleza, como quiera, o lo hace directamente, pero Jesucristo sana. ¿Cómo lo vamos a ver en este pequeño pasaje de Hechos 3, 1 al 10, que dice así? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, como a las 3 de la tarde. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, como de 40 años, dice más adelante, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo, como sucede hoy en los templos cristianos. Ahí están personas pidiendo algo, extendiendo su mano. Cuando vio a Pedro y a Juan, el cojo, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, Pedro le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. El Señor obró maravillas usando a sus apóstoles. El cojo no se levantó por el poder de los apóstoles. El cojo se levantó por el poder de Dios. El poder de Dios, el poder de Cristo estaba dentro de los apóstoles. Dentro de Pedro y Juan. Estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Y entonces el Señor los usó para sanidad de este hombre cojo. Lo sanó completamente, al punto que alababa a Dios, al punto que saltaba andando junto a los apóstoles. No tengo plata ni oro. Dicen que en una iglesia, alguien que estaba allí contando las ofrendas, grandes cantidades de ofrendas, dijo uno de ellos: ya no podemos decir como Pedro y Juan, no tengo plata ni oro, porque estaban contando mucho dinero. Pero otra persona también respondió: pero tampoco le podéis decir al cojo hoy, levántate y anda. En ese tiempo no había dinero, no habían muchos recursos, pero los cojos andaban. Hoy hay muchos recursos, pero los cojos siguen siendo cojos. Bueno, ¿qué hace falta? El poder de Dios. Hermanos queridos, qué pena, pero hay personas que se esfuerzan en decir que Cristo ya no sana hoy, que la sanidad era para el tiempo de Jesús, eso fue para el tiempo del primer siglo, los dones de sanidades para ese tiempo, pero Jesucristo no ha cambiado. Que las personas que enseñan esta falsa doctrina me respondan en qué parte de la Biblia dice que los dones han cesado. ¿En qué parte dice que ya no están? Y que ya no hay dones de sanidades y que ya no podemos orar por los enfermos porque Cristo ya nos sana. ¿En qué parte de la Escritura dice esto?
Claramente Santiago dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Somos parte de una iglesia que enseña que Cristo salva, Cristo santifica, Cristo sana. Él sana y viene otra vez. Ciertamente sana el cuerpo, Él sana el alma, limpia el alma y sana también el cuerpo con su poder para esta corta vida terrenal. Pero también es cierto que el Señor puede decidir no sanar a una persona y Él sabe por qué no la sana, pero Él sigue sanando. Como cuando estuvo aquí en la tierra, también usando a los apóstoles. Nosotros no somos apóstoles, pero el Señor también nos usa a nosotros para que oremos por los enfermos y nosotros no sanamos. Cristo es el que sana, Cristo es el que obra. Entonces el mismo poder de Dios, el mismo Espíritu que reposó en los apóstoles en aquel tiempo o en los creyentes del primer siglo, el que reposó en los 120 del aposento alto, el mismo Espíritu que reposó en los 3000 que se convirtieron cuando Pedro predicó, es el mismo Espíritu que vive, que reposa hoy dentro de nosotros. El mismo Dios, no es otro. Tenemos que confiar en Él. Vamos orando al Señor para que sea el Señor el que sane en este momento a los que Él quiera sanar. Vamos a poner toda la confianza en Él. Hay personas contagiadas por el coronavirus, hay otros que tienen enfermedades incurables, enfermedades llamadas catastróficas. Hay algunos que en este momento están agonizando y que a lo mejor hoy mismo van a morir. Bueno, Él quiere sanar el alma. Y también Él puede y quiere sanar el cuerpo. Oremos al Señor. Soberano Señor, lo decimos con toda claridad y con toda convicción. Tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Tienes el mismo poder. Y el mismo poder que reposó sobre los 120, sobre los apóstoles, sobre los 3000 que se añadieron a la predicación de Pedro, el mismo Espíritu Santo de Dios reposa en mis hermanos y en mí. Y nosotros, Señor, los que conocemos tu palabra, sabemos que no tenemos nosotros poder para sanar a ninguna persona. Tú tienes el poder. El Espíritu Santo de Dios vive dentro de nosotros. Te rogamos, Señor, en esta hora, en este momento, que tú pongas tu mano sanadora sobre los enfermos. Así sea una enfermedad incurable, catastrófica. Una persona que aunque esté agonizando, levántala, Señor, sánala para gloria de tu nombre, para que quede claro, Señor, delante de todos, que tú sigues obrando maravillas, como lo hiciste ayer. Eres el mismo de ayer, el mismo, no otro. Tú no has cambiado. Señor, obra poderosamente, porque Cristo salva, Cristo santifica, nos hace cada día más parecidos a Cristo. Cristo sana, también sana este cuerpo, porque en la cruz del Calvario llevaste nuestros pecados y también nuestras enfermedades. Sanaste a la suegra de Pedro para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Él mismo llevó en la cruz también nuestras enfermedades. Sana, Señor, usando a los médicos terrenales, usando la medicina en la farmacia, no sé, usando la medicina natural, directamente, no sabemos, porque tú eres Dios. Y nosotros no debemos decirte a ti cómo debes obrar. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Tú eres el Dios Todopoderoso. Oramos, Señor,
te rogamos que tú obres sanidad. Hay tanta necesidad en estos días. Aliéntalos de poco ánimo. Aquellos que no tienen un trabajo, concédeles un trabajo. Que ninguna persona esté pensando en el suicidio, porque la vida con Cristo es una vida abundante. Es una vida dichosa, bienaventurada. Que disfrutemos de la vida con Cristo en esta corta vida terrenal y luego, Señor, disfrutar por toda la eternidad con Cristo en gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir contentos aún en medio de esta pandemia, porque sabemos que poco tiempo durará, pero tú permaneces para siempre. Te amamos, Señor, te alabamos, te adoramos. Gracias por vivir dentro de nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por aquellas personas a quienes tú has levantado o vas a levantar. Te adoramos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Dios los bendiga y los guarde. Y sigamos estudiando el libro de Hechos. Les recomiendo que estudiemos 7 capítulos cada semana. Hechos 1 al 7 en esta semana. Luego 8 al 14, 15 al 21 y 22 al 28. Estudiemos la palabra de Dios que permanece para siempre. El libro de Hechos que hace mucho énfasis en la obra que Cristo hizo usando a Pedro y también usando a Pablo. Entonces, sigamos leyendo. Un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.